vida. Un espacio para reciclar el dolor y compartir nuestras experiencias, fortalezas y esperanza, para que juntos encontremos la salida a malos hábitos, defectos de carácter, heridas y frustraciones del pasado. Preparémonos para alcanzar la restauración del corazón y la libertad integral que Dios nos ofrece a través de Jesús. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Bienvenidos a Compartiendo la Vida. Oficialmente, entonces, iniciamos el programa Compartiendo la Vida del día de hoy y permítame iniciarlo, como siempre, con una oración. Señor Jesús, te damos gracias, te damos la bienvenida a este programa, te necesitamos como siempre, Señor. Si tú apareces hoy, va a haber transformación en nuestro corazón. A ti que te pedimos que estés con nosotros, que te quedes con nosotros y que fluyas a través de cada testimonio, con el único fin de llevar esperanza, porque tú eres ese Dios de la esperanza. Así que te damos la bienvenida y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, ustedes no se imaginan el tiempo que Dios ha venido hablando a nuestro corazón acerca de enfrentar este tema del divorcio. Y nunca me imaginé, pensé que lo íbamos a hacer en un grupo cerrado. Ni en un grupo cerrado lo habíamos hecho como Celebremos. Y el Señor puso en nuestro corazón hacerlo en una serie de 3 programas. Hoy va a ser el primer programa y lo vamos a hacer en un espacio abierto. Así que, como le decía a mis amigos, espero que terminemos con vida después de este programa. No es cierto, vamos a hablar acá acerca de lo que dice la palabra. Y voy a presentarles una discusión acerca del divorcio y del matrimonio que Jesús tuvo con los fariseos. Y esta discusión está en Mateo 19, que inicia en el versículo 1. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron, y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle, ojo a esto, una trampa con la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que quisieron hacer con Jesús? Tenderle una trampa. Y la pregunta era, ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio, y esta es la voluntad de Dios, Dios lo hizo hombre y mujer y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Ojo al versículo número 7. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? O sea, que Moisés había dado autorización de divorcio. Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo por una concesión ante la dureza del corazón. Esa es la segunda cosa que quiero que enfaticemos. Primero, trampa y después dureza del corazón de ustedes. Porque no fue la intención original de Dios, no está en el corazón, no existe en el plan de Dios un divorcio. Versículo 9, y les dijo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio a menos que la esposa le haya sido infiel. De acá podemos sacar una serie de un sermón porque hay mucha enseñanza acerca de lo que es el matrimonio y lo que es el divorcio. Pero quiero para esta serie enfocarme en una cosa. Los fariseos, y le hago la pregunta a usted, los fariseos se están enfocando en resolver el problema que es que la gente se divorcie, o están más enfocados desde su religiosidad en tratar de hacer caer a Jesús. Obviamente la respuesta es clara. No están preocupados por cómo sanan el corazón, porque Jesús sí les dice, ¿saben por qué sucede eso? Por la dureza del corazón. Entonces, muchas veces cuando abordamos temas como el divorcio, lo agarramos a bibliazos, aquel que ha pasado por un proceso doloroso de divorcio, aquel que se ha equivocado. Y lejos de tratar de reconstruir el corazón, incluso antes de que se divorcie, salimos a agarrarlo a bibliazos. Si te divorcias, mira, Dios te va a castigar, porque en lugar de ir a lo que dice, ¿qué es lo que el Señor dijo? Es debido a la dureza del corazón. ¿Se da cuenta? Todo está en el corazón. Y quiero dejar eso claro, no vamos a hablar en 3 programas es imposible tratar todos los casos, eso es lo primero. Y 2, cada caso es específico y merece un tratamiento especial.
Así es de que más adelante, y solo voy a poner un ejemplo, por ejemplo, violencia intrafamiliar. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y yo no creo que dentro de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, esté que una mujer muera lastimada por violencia intrafamiliar. Yo no creo que una mujer dentro de la voluntad de Dios está que se la enfermen de SIDA porque el esposo continúa metiéndose en burdeles. Y entonces muchas veces ella tiene que tomar esa decisión, ¿verdad? Pero también quiero aclarar algo. La misma sangre que pagó el precio por tus pecados, pagó el precio por el pecado de ese hombre, de esa mujer que se equivocó. Por eso es que tenemos que darle un tratamiento especial para sanar la dureza del corazón. Así es de que sean bienvenidos a este programa de Compartiendo la Vida. Espero que las expectativas estén altas y logremos transmitir a través de lo que nos ha tocado vivir, a través de estos procesos dolorosos de divorcio. Las tres personas que vamos a compartir con usted, pues hemos pasado por estos procesos dolorosos y hoy queremos ser vulnerables, con tal de la octava decisión que celebremos es reciclar el dolor, para que no se me olvide a mí de dónde vengo, pero para que también haya sanidad en su corazón. Ok, vamos entonces ahora a presentar a nuestros invitados, porque no estoy solo. Estoy con alguien que es mi papá. Yo siempre se lo he dicho que no es por la edad, ¿verdad? Guillermo González, ahí, no sé si ya estamos los tres, sino pasen adelante, los invito a que entren conmigo a este programa. Ahí está Guillermo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Los que no lo conocen, Guillermo González es un prestigioso odontólogo de nuestro país, de Guatemala, junto a su esposa Marut, y juntos están pastoreando lo que se conoce como Punto Miraflores en Los Cines. Así que, Guille, bienvenido. Gracias, Ale, Francisco, ¿cómo están? Querida audiencia de Celebremos la Vida, es un verdadero privilegio. Ustedes no se imaginan el honor que es para uno el poder compartir con ustedes y con todo este buen grupo de amigos y amigas valientes que están dispuestos y dispuestas a confrontar su vida y a superar muchos de los problemas que hemos venido acarreando desde que somos niños hasta este momento. Yo me siento sumamente halagado, Ale, muy contento de estar con vos y con Pancho, pero especialmente por esa fraternidad que vos acabas de decir, ese amor que nos une de una manera muy especial desde tiempo. Fíjate que con el Ale nos pasa una cosa muy interesante. Somos un par de llorones los dos, ¿verdad, compadre? Los dos. Sí, ahí 300 se quedó, ¿verdad? Pero... Ajá, ahí esa onda es algo especial porque eso creo que hizo un clic y un match en corazones vulnerables, que podemos expresar lo que sentimos. Así que, una vez más, gracias por tomarme en cuenta. Gracias, Guille. Y nada más y nada menos, usted ya lo conoce, él es uno de nuestros líderes en el Ministerio Celebremos la Vida, además es conductor de este programa. Ahorita no ha salido, porque déjeme decirle que ahora se convirtió también en productor. ¿En qué más, Francisco? Multimedia, creativo, ¿qué más le estás haciendo allá? Celebremos, Francisco, sabes el aprecio que te tengo junto a tu esposa Mariné, así que bienvenido a este programa, Francisco. Gracias, Ale. Hola, Guille, ¿cómo estás? Pues la verdad que es un privilegio poder estar aquí con ustedes, compartiendo aquí lo que Dios siempre ha hecho en nuestra vida. Y como decís, o sea, perdón si espero yo que de verdad tenga Dios el control hoy, porque hoy estoy viendo lo de la multimedia, estoy viendo qué responder, entonces, y como vemos tres hombres, o sea que hay más probabilidad todavía de que, de que podamos cometer un error, ¿verdad? Pero bueno, Dios es bueno y gracias por la oportunidad de poder participar en este tema que realmente creo que es muy necesario. Yo, de verdad, yo nunca me había expuesto así en público, lo he tratado en mi grupo de Celebremos, en mi grupo de compartimiento, pero es un grupo al final de cuentas cerrado, ¿verdad? Primera vez que lo voy a hablar así en público, tan así abierto, pero algo que he aprendido de vos, Ale, es de que al final pues Dios ya me perdonó y sé que puedo contar mi historia para que no le pase a otra persona, ¿verdad? Para que, aunque tal vez sea muy joven, el más joven de todos, y creo que ahí sí no me equivoco por nada, puedo aportar algo para poder bendecir el matrimonio de alguien, o tal vez alguien que ya tomó esta decisión y está pasando por un momento muy, muy difícil, ¿verdad? Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Guillermo, Francisco. Y pues vamos a iniciar. Tenemos varias rondas de preguntas. Le pido a Dios que nos dé tiempo de responderlas todas. Si no,
pues usted lo va a comparar con las mujeres. El otro jueves tienen las mismas preguntas, nuestras esposas van a responder, así que usted no se va a querer perder ese programa, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta y quiero iniciar con una frase, amigos. Y esta frase es una cápsula. Nosotros con mi esposa escribimos unas cápsulas que se llaman cápsulas AM. Algunas son frases que todas son del Señor. Realmente no nos gusta firmarlas porque son del Señor, pero algunas son de autores que hemos leído, algunas son versículos bíblicos que han sumado a nuestro corazón. Así que la frase que quiero leerles dice: una herida no sanada se convierte en una herida trasladada. Una herida no sanada se convierte en una herida trasladada. Quiero leerle acá ciertos datos. El libro Matrimonios a prueba de divorcio nos dice que el 43% de las parejas casadas por primera vez terminan en divorcio. 43% es una estadística americana desde el 2009. Del 2004, imagínense ahora. 60% de las parejas que se vuelven a casar se divorcian. O sea que uno pensaría ya aprendieron y en la segunda vez se van a divorciar menos. No, ahora es más. ¿Le digo la referencia entonces? El libro Matrimonios a prueba de divorcio. ¿Cómo estarán las estadísticas ahora? En esta pandemia hay estadísticas que realmente son terribles. Dice la presidenta de la Asociación Española de Familia, María Dolores Lozano. Dice que ha destacado un comunicado que los despachos de abogado están notando un aumento de consultas para iniciar la separación y el divorcio. Después del coronavirus, de convivir 24/7, de muchas cosas han salido, de las muchas cosas que han salido a luz o a flote, es una pandemia, pero ahora una pandemia de divorcios. Según el diario Global Times, en una ciudad china de Xi'an, dice, aumentaron las demandas de divorcio tras el periodo de la cuarentena obligatoria. La cuarentena empezó a sacar a luz heridas no sanadas. Entonces, pregunta para mis amigos. Voy a hacerle 3 preguntas y ustedes responden con una sola frase. A la que difícil. No, les dejo el tiempo. Preguntas, estamos todos juntos nuevamente. ¿Cómo fue el matrimonio de sus papás? ¿Cómo fue el matrimonio de sus papás? Ojo que no los estamos juzgando, solo estamos sacando la verdad del divorcio, por eso se llama así, la verdad del divorcio. ¿Cómo fue el matrimonio de sus papás? ¿Cuál fue la referencia de matrimonio que teníamos antes de casarnos? Y aterriza en, ¿hubo alguna conciencia que el matrimonio era para toda la vida? Los dejo. Bueno, voy a tomar yo la iniciativa por orden de edad. Es una pregunta bien compleja porque en realidad vos regularmente no te haces esa pregunta en tu vida. No te la estás preguntando. Y cuando hablamos de esto, pues uno encuentra muchos escenarios cuando fuiste patojo y viste a tus papás probablemente relacionándose bien. En el caso mío, mis papás estaban en el ambiente del arte trabajando y los vi trabajar, los vi interactuar muy bien durante mucho tiempo y realmente tus ojos ven una cosa cuando sos niño y cuando sos adolescente ya ven otras cosas y cuando sos adulto ves otras cosas mucho más fuertes y empezás a entender muchas circunstancias. Pero en mi caso muy particular, yo vi un papá muy servicial y muy atento con mi mamá. Vi una mamá muy atenta y servicial con mi papá. Pero había una circunstancia muy difícil y era la intromisión familiar externa. Esos tíos, esos papás, esos suegros, esas suegras que se involucraban en la familia. Y eso creó un ambiente tenso y un ambiente muy complicado. Entonces miraba cómo esa relación agradable y sana de mis papás era contaminada por factores externos, pero que no hubo el carácter para poner límites. Y eso contaminó al matrimonio y contaminó a la familia. Y un día más tranquilos cafeteando les cuento las intimidades más profundas, pero creo que si yo pudiera describirlo así brevemente, hacer un resumen chiquitito de lo que acabo de decir, dice, fueron escenarios agradables, pero con un toque de intromisión externa que le causó dolor muy fuerte finalmente a mi familia. Gracias, Guy.
¿Cómo es tu historia, Francisco? ¿Cómo es tu historia en el caso de las mismas preguntas? Bueno, yo creo que la frase que la pregunta que me acabas de hacer, creo que es fundamental, cómo es mi historia. Y esto refuerza lo que dijiste en un principio, que no estamos juzgando a nuestros papás, sino que estamos conociendo nuestra historia. Y los que llevamos un proceso en Celebremos, sabemos que esto es importantísimo, ¿verdad? Aparte de nuestro cuaderno y poder escribir. Y esta primera parte creo que es súper importante para poder determinar que cada caso es individual. Cada caso, o sea, porque aquí estemos diciendo algo no quiere decir que aplique para todos, sino que cómo fue el matrimonio de mis papás, eso ya me individualiza el caso. En mi caso, por ejemplo, mis papás nunca se casaron, ¿verdad? Ellos nunca se casaron, solo se unieron y estuvieron unidos 2 años, ¿sí? A los 2 años y meses se separan. Así que quedo con mis abuelos. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿cuál fue la referencia de matrimonio que yo tenía antes de casarme? Al final de cuentas fue la referencia de mis abuelos. Y mis abuelos vivieron en un divorcio emocional mucho, o sea, desde que yo tengo memoria. ¿Por qué? A causa de que mi abuelo cometió muchas infidelidades con mi abuela. Entonces vivían distanciados. Así que esa fue la referencia de matrimonio. Si yo podría resumir esto yo lo resumiría con 2 puntos. ¿Qué referencias tuve yo? ¿Sí? La primera es que si no funciona, mejor cada quien por su lado. ¿Sí? Si no funciona aquí, mejor se rompe una taza y cada quien para su casa. Y la otra referencia es de que no importa qué tan malo esté, sí, ahí vamos llevando, la verdad, aunque no nos hablamos, no nos dirigamos la palabra, ahí la vamos llevando. Entonces yo tenía que tomar una decisión en cuanto a estas dos cosas, ¿verdad? Estas dos vías. Y pues me fui por la primera, ¿sí? Y creo que esto responde la última pregunta que nos hiciste, ¿verdad? Que si hubo alguna conciencia de que el matrimonio era para toda la vida, definitivamente no. A causa de mi historia, a causa de poder ver para atrás y conocer esa parte de mi vida que me influenció. Gracias, Francisco. Gracias, Guillermo. Si Una, puede, una, una, sí, sigue, por favor. una previa. En la época en que yo crecí, el entorno familiar eran matrimonios para toda la vida. Eh, Mis papás, mis abuelos, eran gente en que conservaron sus matrimonios, por lo menos legalmente, por lo menos legalmente. Y esa era la situación en la que uno creció. Voy a usar una frase. El matrimonio al final era para aguantar, ¿verdad? Porque había que estar casado, pero había algo entre líneas ahí que no importaba mucho la relación, sino que lo que importaba era que permanecieran casados. Algo que creo que es interesante. Sí, gracias, Guillermo y Francisco. Factores externos, hablaba Guillermo, y mencionabas algo importante, ¿verdad? Eh, Antes era para toda la vida, pero no para ser felices toda la vida. Muchas veces no nos modelaron el ser felices para toda la vida. Y el libro de Matrimonios a prueba de divorcio lo menciona, como lo dijo Francisco, como un divorcio emocional. Al final, saque sus conclusiones. ¿Será que teníamos entonces el contexto? En mi caso personal, yo vi un alcoholismo de mi papá y un divorcio lamentable cuando tenía yo 8 años. Ustedes ya conocen mi historia. Y cuando yo me caso, yo recuerdo que los acusé. Yo le dije a mi papá y a mi mamá, yo les voy a demostrar cómo es tener un matrimonio y no dejar hijos, con un corazón herido. Y ellos creo que estuvieron 10 años casados, y yo 3 años. O sea, repetí el patrón. No había una conciencia. Recuérdese cuál era la frase: una herida no sanada es una herida trasladada. Dureza del corazón, decía Jesús. Vamos a la segunda ronda de preguntas y vamos a ir haciendo dinámicos. Imagen, ok, vamos a hablar de no llames pecado repentino a la culminación de un proceso de malas decisiones. No llames pecado repentino a la culminación de sucesos, o sea, de malas decisiones. Se la voy a repetir. No le llames pecado repentino a la culminación de un proceso de malas decisiones. Y aquí las preguntas que yo quisiera hacer es, el problema que finalmente acabó con el matrimonio, o los problemas que finalmente acabaron con
el matrimonio tuvieron un inicio, Guillermo Francisco, tuvieron un inicio. ¿Cuándo iniciaron esos problemas en la relación? Que es muy complejo, porque el problema en la relación comienza desde que vos te das cuenta que hay algo que te está lastimando, pero que no, y eso, como vos lo dijiste, no sé si fue aquí o en otro programa, porque ya no sé dónde decimos las cosas. Desde el noviazgo uno se da cuenta que hay situaciones que no son agradables, ni son compatibles, ni son congruentes, pero que aún así insistís en seguir adelante por diferentes razones, por codependencia, por qué dirán, por orgullo, o porque le diste tu palabra, o porque tal vez viene algo, un ser nuevo a la vida que tenés que hacerle ganas y enfrentar la situación. Pero desde que esas situaciones y esos escenarios se dan, hay algo que no está bien. Y como decían las abuelitas, árbol que crece torcido, papadito, jamás su rama endereza. Y entonces muy probablemente nos damos cuenta de que tal vez hay relaciones que no tuvieron que haber continuado desde ese momento. Y lo único que pasan, así como está pasando en este tiempo del coronavirus, en este tiempo lo único que está pasando está saliendo a luz lo que verdaderamente somos. Entonces, lo que acontece en un matrimonio es que esa incompatibilidad de cultura, sentimientos, valores, se empieza a manifestar más intensamente porque te das cuenta cuando ya vivís 24/7. Y por el otro lado, las cosas que cuando éramos novios nos ilusionaban, hoy a veces nos cansan o nos fatigan. Y son esos escenarios, pero creo que lo más difícil es darte cuenta que con la persona que estás compartiendo no está el corazón 100% de ese lado. Hay algo que no te deja o que no hace de una o de otra parte esa fusión total de una sola carne. Creo que ese es un punto. Gracias, Guille. Y por favor, amigos, usted no vaya a tomar decisiones, porque este programa es para solteros, para casados, para gente que está en un proceso de separación y para la gente que se divorció. Pero, por favor, no vaya a tomar decisiones solo con base a una ronda de preguntas. Tiene que ver los 3 programas, porque no estamos diciendo que una persona no pueda cambiar, pero tienen que haber frutos de arrepentimiento, como lo vamos a ver. Pero entonces, concluimos con Guillermo, los problemas eran evidentes, por eso la frase que le leí, no llame pecado repentino a un conjunto de malas decisiones. Francisco. Sí, yo concuerdo totalmente con Guille, con lo que está diciendo, porque definitivamente el corazón no está con esta persona, pero ¿por qué? Yo creo que esa es la gran pregunta. Y al menos en mi caso, el problema inició en la relación desde el noviazgo, ¿sí? Pero todo era por una cuestión del corazón, ¿sí? Y aquí quiero amarrar un poquito lo que ya hablamos, ¿verdad? ¿Cuál es mi historia? Y entonces yo vengo que en mi corazón hay heridas a través de la separación de mis papás, a través de que nunca se casaron, a través de que después me quedo con mis abuelos y aprendo un patrón de vida que yo dije, yo no quiero eso, ¿sí? Y entonces yo hice un acuerdo y dije, yo nunca voy a ser como ellos, ni como mi papá, ni como mis abuelos. Entonces lo que está haciendo era juzgándolos. Sin embargo, ahora, mucho tiempo después, me doy cuenta de que mi nunca es diferente al nunca de Dios, ¿verdad? Mi nunca es con base, por lo regularmente, a un acuerdo, a una herida que hay en mi corazón. Así que yo salí de mi casa de abuelos, que eran mis abuelos paternos. Yo salí de mi casa paterna huyendo de eso que no quería yo repetir. Y entonces me topé con alguien, ¿sí? Y me di cuenta que el problema, mucho tiempo después, me di cuenta de que el problema no era ella, o al menos no el 100% del problema, sino que el problema era yo y mi corazón, de que andaba buscando algo que anhelaba, por así decirlo. Entonces, no me fijé en absolutamente nada, sino que andaba buscando algo que era imposible de encontrar. Cuando digo imposible es porque en el matrimonio nunca no van a dejar de haber problemas, ¿sí? Y retomo lo que decía Guille, de que para lograr hacernos uno,
ahora lo entiendo y ahora sé que el matrimonio es para toda la vida, porque al final de cuentas, después de mi proceso de divorcio, después de mucho dolor, me di cuenta de que esa unidad, Dios me la reveló en mi corazón como el agua. El agua tiene dos componentes que hacen que sea el agua, H2O. Entonces, nosotros somos así con mi esposa, somos diferentes, pero nos hacemos uno. Y eso fue lo que no entendí anteriormente, ¿verdad? Yo creí que los problemas no eran parte de ese matrimonio que yo quería. Y entonces dije yo, la forma más fácil aquí es hacer lo que aprendí, buscar a alguien con el que sí seamos compatibles, ¿sí? Y entonces fue cuando tomé la decisión de divorciarme, ¿sí? Pero era porque mis problemas empezaron desde antes. Uno de los grandes problemas que yo llevé a mi matrimonio fue el alcohol, ¿verdad? Yo me refugié en el alcohol saliendo de mi casa. Yo antes de casarme, yo salía de mi casa y yo llegaba hasta la madrugada, pero porque no quería estar ahí, huyendo de eso, de esa, persiguiendo esa ilusión. ¿Y cómo la conseguí? A través del alcohol, así que yo llevé alcohol a mi casa, ¿sí? Así que eso es lo que yo quiero tal vez transmitir, de que a veces los problemas se inician mucho antes en el corazón. Así es. Gracias, Guillermo y Francisco. Definitivamente nuestras historias son muy similares, ¿verdad? En mi caso personal, pues yo, pues cuando me casé, estaba en el culmen de mi alcoholismo, ¿no? Era terrible. Y recuerdo que yo sí vi, cuando salí de la casa de mi mamá, dije, ahora sí soy libre para poder hacer lo que yo quiera. Imagínense el concepto de matrimonio. O sea, era la puerta para ser libre, hacer lo que... Y yo me recuerdo desde los primeros días ya en mi casa, se volvió una cantina. Eso fue lo que se volvió. Y yo les garantizo que si tuvieran la oportunidad de preguntarle a muchas esposas que se han divorciado producto del alcoholismo, hay alcoholismo en la casa, el alcoholismo ya venía y ellas creyeron, o uno de los dos creyó, es que cuando él se case lo va a dejar de hacer. Y si vemos a todo el entorno familiar, todo el mundo lo veía venir. O sea, muy pocas veces sí, pero ¿cómo pasó eso? Muchos, es lo de la negación, ¿verdad? Entonces, no queremos ver lo que ya todo el mundo ve. Y continuando con el programa, por favor, le vuelvo a repetir, no se quede solo con parte de la respuesta, no se quede con un solo programa, son 3 programas donde vamos a responder sus preguntas, pero quiero hablar de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, ¿qué dice una frase que utilizamos en Celebremos? La vulnerabilidad, mientras más la practico, más sano mi corazón. Mientras más la practico, más sano mi corazón. El pastor Rey Matos dice que los matrimonios buscan ayuda 6 años después de haber iniciado el problema. Ahí está la imagen. Se la repito. Vulnerabilidad. Mientras más la practico, más sano mi corazón. Sé vulnerable para sanar tu corazón. Y María José escuchó esta referencia del pastor Rey Matos, que creo que es puertorriqueño. Dice que los matrimonios buscan ayuda 6 años después de haber iniciado el problema. O sea, buscamos ayuda cuando ya es demasiado tarde, cuando ya no hay nada imposible para Dios. Pero ¿por qué no buscamos ayuda pronto? Porque nos da vergüenza, por el que dirán, porque hicimos la gran fiesta. Yo antes con María José nos dedicamos a artes gráficas y en un momento tuvimos un proyecto de photobooth y recuerdo que participamos en una de estas conferencias en Expobodas, en una Expoboda, y yo miraba, ya éramos cristianos con María José, yo miraba que la gente se enfocaba más en qué música, qué bebidas, en todo lo decorativo, en todo lo que iba a ser la fiesta, que en el centro que debe ser Dios, ¿verdad? Y entonces a mí se me ocurrió, y algún día ese es un reto para el Ministerio de Matrimonios, ahí en una Expoboda debería haber un stand de un ministerio cristiano diciendo, mire, el matrimonio siempre van a haber problemas, busque ayuda, no espere cuando ya no se puede hacer nada. Entonces quiero hacerle la pregunta a ustedes, ¿buscaron ayuda en medio de sus problemas? Y la otra es, ¿en dónde buscaron esa ayuda? En realidad, aquí hay algo bien interesante, Ale, Panchito y amigos. A veces
puedes hacer el mate que estás buscando ayuda, porque ya tomaste una decisión y solo estás complaciendo a la afición. Y esto es bien interesante. eh, Cuando tú buscas la ayuda es porque verdaderamente tenés un deseo genuino en tu corazón en resolver el problema. Y muchas veces lo que no tenemos es esa fuerza y ese deseo para resolver el problema. Porque en algunos casos ya tenemos pensamientos en nuestra mente y deseos en nuestro corazón que sustituyeron a la relación y ya no nos interesa. Entonces, puede ser la bebida, puede ser otra persona, puede ser el trabajo, puede ser simplemente el cansancio y muchos otros factores que ya ocuparon el lugar del deseo de buscar la ayuda. Probablemente, en mi caso, hubo mucha gente que se acercó. Yo no conocía al Señor en ese tiempo o tenía una idea vaga porque tenía amigos cristianos que se acercaban a mí y los amigos que se acercaron a mí me dijeron exactamente lo mismo que yo hoy le digo a otros amigos. Me dijeron exactamente lo mismo, pero yo ya tenía algo en mi mente y ya tenía algo en mi corazón que había ocupado el lugar. Entonces, la parte tal vez de mi aprendizaje es no abrir esas puertas que hacen que entren esos ocupantes a llenar el espacio del deseo de querer pelear por tu matrimonio. Hay una ley de la física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Si tú dejas que entre algo y que desplace tu deseo de perseverar en tu matrimonio, muy seguramente, aunque busques ayuda, ya no lo puedes resolver. Y qué interesante lo que decís, porque hemos visto y hemos observado esa conducta en muchas de las parejas que están pasando por este problema, y es que no se busca ayuda con una conciencia, sino se busca, así está buscando, ya sí voy a ir, pero no se está buscando ayuda. Y no sé, Francisco, para no robarte tu tiempo, contanos y después yo aterrizo con algo que quiero decir. ¿Cómo te fue a vos en tu caso? ¿Buscaste ayuda? No, definitivamente no busqué ayuda, ¿verdad? O al menos la ayuda que necesitaba, ¿verdad? Y aquí quiero retomar un poquito lo que dijo Guille, porque me parece muy, muy interesante, ¿verdad? De que a veces nos refugiamos en ciertas cosas como el alcohol y no abrir esas puertas. Y cabal encaja con lo que yo quería compartir, ¿sí? Porque al final lo que yo estaba buscando era tratar de satisfacer un deseo de mi corazón que no estaba humanamente, ¿verdad? Y entonces yo lo que estaba buscando era ayuda para satisfacer ese deseo, no ese deseo que no había sido satisfecho por en su entonces por mis papás, por mi ex esposa en este momento. Entonces, ¿qué tipo de ayuda busqué? ¿Verdad? Me volví a refugiar, bueno, nunca dejé de tomar, ¿verdad? Pero me escapaba, ¿verdad? En el alcohol y realmente una de las causales de mi divorcio fue el adulterio. Y entonces podría decir, con todo el respeto lo digo, de que busqué esa ayuda en otra mujer para tratar de satisfacer lo que había en mi corazón. Y volvemos a lo que decías en un principio, que todo parte del corazón, qué hay en mi corazón y qué quiero yo satisfacer. Porque yo lo que estaba tratando era buscar esa ayuda para mi problema. Y nos compartiste un proverbio que no leímos, pero dice que hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, Proverbios 14:12. Y es que al final yo creía de que el camino correcto era satisfacer mi deseo legítimo de sentirme amado y de tener una relación perfecta. Entonces estuve buscando eso. Y con esto coincido con lo que dice Guille, abrí puertas. Y eso me llevó al divorcio. Yo comparto con ustedes el hecho de que mi alcoholismo era más fuerte, que la conciencia, que no traía tampoco, ¿verdad? Porque no traía traía esa herencia generacional de divorcios. Ya vamos a hablar de eso también. Pero el Señor puede romper eso. En el nombre del Señor lo va a romper, si hay valientes. Mire, yo tengo la esperanza de que gente que esté en medio, que esté todavía a tiempo,
Es más, yo declaro que mucha gente va a dar vuelta porque lo hemos visto, el retorno a casa. Pero yo recuerdo que no tenía esa conciencia y más, yo lo que tenía era un alcoholismo. Y entonces los amigos que me rodeaban, con los que yo buscaba consejo, quizá eran divorciados. Quizá era gente que andaba igual que yo, o peor que yo, imagínate, bueno, peor no creo, porque yo sí era un terremoto, pero a, yo recuerdo que cuando anunciamos finalmente que venía esa decisión dolorosa del divorcio, pues los padrinos de boda de esa época, ella ofreció comprar, da risa, pero imagínense, yo me quedo con el comedor. Ese fue su comentario. ¿Cuál es el entorno que nos está acompañando para tomar decisiones? ¿Cuál es el entorno? ¿Será que tienen también el corazón endurecido? Entonces, quiero interactuar un poquito con las redes, Guille y Francisco, y hay bastantes comentarios. Obviamente no vamos a poder contestar, no vamos a poder saludarlos a todos, pero quiero leer algunos. Priscila Flores dice, gracias, solo déjenme revisar el tiempo. Ok, puedo leerlos. Gracias por compartir la palabra que respalda mi decisión. Papá me dio vida para disfrutarla viviendo en su amor. Julio Jerez dice, en el caso de violencia, no la mata, pero la golpea todos los días. En ese caso, aún con tratamiento, pero el hombre le sigue pegando por naturaleza o bien su moral, que es violento desde niño. No es el propósito de Dios, discúlpenme, no es el propósito de Dios que la vaya a matar, pero el mensaje es busque ayuda. ¿Pueden haber frutos de arrepentimiento en ese hombre? Sí, pero tienen que haber frutos de arrepentimiento. Y quizá entonces va a tener que venir una separación, porque hay violencia intrafamiliar. Y María José dice, Ana Corso, María José le toca el otro jueves, Ana, y voy a estar pendiente a ver si pregunta por... Y Alejandra. Silvia González, qué buen dato, la cuarentena sacó heridas no tratadas, así es. Mayra Rusell, muy buen tema. Yo he tenido muchas consultas en clínica por problemas de pareja y divorcio. O sea, es un problema que también está en nuestra sociedad. Sara Sunum dice, me hubiera encantado tener la perspectiva de una mujer. Claro que sí, Sara, vamos a estar, en este programa estamos los hombres. En el siguiente programa están nuestras esposas. Y en el siguiente, los que sobrevivamos de los 6. Espero en Dios que estemos las mismas 3 parejas para hacer algo interesante. Usted no se quiere perder ese cierre de la serie. Julio Jerez dice, en esta pandemia salió a luz que muchas parejas no desean continuar juntos. Razones, nunca hubo comprensión, mucho menos amor legítimo, posiblemente se casaron por embarazo, o bien la mujer deseaba tener un bebé, sentirse mamá, y por su religiosidad es casarse por el qué dirán de la sociedad, pero no aman a la pareja. El caso del hombre en muchos casos pasa por el problema sexual. Así es, Julio. Belka Ivana Samayoa dice, gracias por tocar ese tema, es súper importante. Vamos a leer otros acá. Claudia Morales dice, 21 años de casada y se tuvo que renunciar a esa vida. Es difícil. Mejor desde el principio tomar decisiones. Mayra Rusell, todos deberíamos llevar un proceso de sanación. Te está haciendo como feedback ahí, creo yo, el celular. Si puedes revisarlo. Ok. Selvin González, qué peligrosa la frase. Un clavo saca otro clavo, porque promueve el divorcio. Ya vamos a hablar de eso, Selvin. Gracias por traer a la colación. Y Cristín dice, cuando solo uno de los dos busca ayuda es difícil. Pero yo he comprobado que con uno que se humille, Dios interviene. Ani Colindres de Iturbide, debe haber disposición genuina de ambos para buscar ayuda y resolver. Existe mi verdad, la verdad del otro y la verdad, sí. Yo se lo aprendí a Ronnie. Hay 3 versiones. La de uno, la del otro y la de Dios. Hay que seguir avanzando, hay que buscar ayuda. Vamos a seguir con sí, claro que sí. Perdón. Es que en lo que platicamos ahorita surge una situación muy interesante que estamos tocando. A veces tomamos decisiones por cosas tan superficiales, tan sencillas, que tienen una reparación, y a veces no tomamos decisiones aun cuando esté la vida en juego. O sea, estamos tocando extremos. Y aquí pasa un fenómeno muy interesante. Nos pintaron que la vida de matrimonio era perfecta, el príncipe azul, la princesa que llega
disfrutar y vivieron felices para toda la vida en Walt Disney. Así es. Real son otros 20 pesos. Y lo que sucede es que llegamos con esa situación ya preconcebida y no tenemos la capacidad de poder amortiguar esas frustraciones que las cosas no salen como yo había pensado que era. Y tomamos decisiones tan aceleradas y tan rápidas que no damos tiempo a que las cosas se vayan desenvolviendo y desarrollando hasta que no quería de seguir adelante sin ver esos extremos. Me voy porque dejaste la pasta abierta, ¿sí? Y me quedo aunque me mates. Son los dos extremos. Los son dos los extremos. dos extremos. Claro que Estamos sí. viviendo en los extremos. Así es. Perdón. Vamos a ir a la siguiente frase. Quiero leerle y ponga atención que ahí va a salir en pantalla. Elementos indispensables para buscar ayuda. ¿Qué dice ahí? Problemas, dolor y humildad. Elementos indispensables para buscar ayuda. Problemas, dolor, humildad. ¿Cuál te falta? Dice esa cápsula. ¿Cuál te falta? Entonces, sabemos, ahora regresamos con ustedes y voy a decirles algo. Yo sé que recordar el pasado duele, pero trae sanidad. Así que gracias por aceptar estas preguntas, amigos, y pues que sea lo que Dios quiera de aquí al final del programa. ¿Cómo fue el dolor antes? ¿Cómo fue el dolor durante y después del divorcio? ¿Y cómo recomendaríamos tratarlo bien? Bueno, creo que una de las cosas que a los hombres y particularmente a mí nos lastima mucho es el rechazo y la indiferencia. Creo que no sabemos manejar eso y estamos acostumbrados probablemente a que mamá fuimos los ojos de mamá o de papá, fuimos el centro de la reunión. Y cuando en un momento entramos a una relación de pareja en donde en teoría somos el uno para el otro, la entrega total, y somos tratados con indiferencia o tratamos con indiferencia, cuesta manejarlo. Entonces, en mi caso, fue un sentimiento y ahora que estamos en un ambiente donde todos manejamos en cierta manera ya la cultura de los 3 deseos del corazón y otros aspectos, era un deseo en medio de honra, ¿sí? En el cual mi corazón no se sentía valorado y apreciado. Y honestamente creo que lo digo con toda honestidad y con un genuino deseo de que usted pueda recapacitar. Eso tenía una salida. Lo único que yo no supe cómo hacerlo y no supe cómo enfrentar esa situación, porque mi corazón era muy débil, muy sensible y no sabía cómo manejar esa frustración de no sentirse amado, respetado. Francisco. Bueno, el dolor, como bien dice la cápsula, pues ¿cuál te falta? Realmente dolor hay, problemas hay, lo que falta es la humildad, ¿verdad? En mi caso, a mí me faltó la humildad siempre. Y estuve negando el dolor durante todas las etapas, porque antes del divorcio, definitivamente había dolor. ¿Por qué? Porque con mis defectos de carácter, con mis adicciones, yo lastimé mucho, ¿verdad? Mi familia, ¿verdad? La lastimé mucho, a pesar de que mi hija tenía 2 años, vivió. Yo me separé cuando mi hija tenía 3 años y meses. Entonces, sin embargo, pues, ahora que tiene 12 años mi hija, sé que le dolió, ¿verdad? Y no digamos el proceso del divorcio, es cuando dice uno, ¿qué hice mal? Y retomo las palabras de Guille, el deseo de honra que le pega a uno y dice, pues yo dije que yo nunca iba a hacer lo que mi familia hizo, lo que mis papás hicieron, yo dije que yo nunca iba a dejar a mis hijos, yo iba a ser un buen papá. Ahí hay dolor, y sin embargo todavía uno cree que está tomando la mejor decisión, porque después del divorcio se da cuenta uno de que no hay dolor más grande
que el haber dejado a una familia, ¿verdad? Y aunque Dios es bueno, vamos a hablar de eso, espero que nos dé tiempo, pero vivimos en constante dolor. El problema es de que lo negamos, ¿sí? ¿Y cómo qué podemos recomendar para tratarlo? Acepte que hay dolor y busque ayuda, porque es la única forma. Y saber de que el matrimonio no es de Disney, como dice Guille. El matrimonio van a haber problemas. Lo que hay que ver es cómo afrontamos las diferentes circunstancias de nuestro matrimonio. Pregunta, ¿un clavo saca otro clavo? Como decía Selvin, que es peligrosa esa frase. O sea, ¿realmente ese otro clavo calmó el dolor? En mi caso no, porque todo lo trasladé a otra persona, ¿sí? Y con la persona, como les dije, yo fui adulterio en mi matrimonio por el divorcio, con la persona que cometió adulterio, me pasó exactamente lo mismo, ¿verdad? Como era algo del corazón, y entonces me llegué a topar otra vez con problemas, busqué a alguien más, y entonces se convirtió en un problema repetitivo. Gracias amigos. Y hablando un poquito del dolor, yo quisiera tocar el tema de la vulnerabilidad. En mi caso, yo voy a tratar de no quebrarme, porque es difícil regresar a ese pasado. Pero yo recuerdo a mi hija María Regina, que hoy tiene 24 años, cuando ella se tomaba del pantalón de su papá, o sea, de mis pantalones, y me pedía que no me fuera. ¿Había dolor? Claro que había dolor. ¿Cómo decir que no había dolor? Eso sí, me preguntaban en la calle, ¿cómo estás? Feliz, todo bien. Ahora soy libre. Gracias a Dios. Mira, ahora sí, estoy feliz. No era cierto. Había dolor que se anestesiaba con la mentira de decir estoy bien. Que se anestesiaba, en el caso de Francisco, estabas hablando de adulterio. En mi caso, un desorden sexual. En mi caso era alcohol, parranda, y eso traía otras cosas, drogas y un desorden de vida, y anestesié el dolor. Ahora, ¿hubo dolor después? Otra vez lo anestesié. No me di chance de vivir ese duelo. Entonces, dolor siempre hay. Cuando alguien dice, estoy felizmente divorciado, ojo, por favor, no se sienta juzgado o juzgado. Cada caso es distinto. Pero si hay hijos en medio, yo diría que esa frase no es completa, sobre todo si sus hijos no están con usted. Y es más, aunque estén con usted, no están con el papá o no están con la mamá. Entonces, ojo, ¿será que realmente, y eso me va a abrir a la última ronda y vamos a tratar de aportar ya libremente, ¿será que, y si me regalas la otra imagen ahí, Francisco, dice Rick Warren, somos libres para escoger entre el bien y el mal. Somos libres para escoger entre el bien y el mal, pero no seremos libres de las consecuencias de nuestras decisiones. Somos libres para escoger entre el bien y el mal, pero no somos libres de las consecuencias de nuestras decisiones. Rick Warren. ¿Qué consecuencias viven nuestros hijos, los hijos que quedan en medio del divorcio, Guillermo? Con vos particularmente llevamos una historia ahí con el Ale. Y voy a ser extremadamente vulnerable en este momento. El egoísmo y la ceguera era tan grande que uno no miraba el dolor ni mucho menos el amor de sus hijos cuando tomaba las decisiones que tomó. O sea, siempre fuiste tú, siempre fui yo, antes que nuestros hijos para tomar esas decisiones. Yo era el centro del mundo y yo tenía que ser atendido, aliviado. Jamás recapacité en ese dolor futuro que iba a causar a mis hijos. La misma mirada de ternura que el Ale miraba en su beba, yo lo vi en mi beba de 2 años. ¿Sí? Esos ojitos jamás se me van a olvidar. No puedo. Ya no lo recuerdo con esa culpa, sino que lo recuerdo con la fuerza grande de poderlo transmitir a la gente que nos está escuchando. Y yo tengo una prédica en mi corazón y en mi mente que se llama Ángeles de Tregua. Si sus hijos son ahorita el pretexto para que usted haga una tregua, hágala. Vale la pena. Vale la pena. Dios va a poner amor en su corazón. Y me estoy yendo aún como que fuera un final, pero no puedo dejarlo. decir, pero vale la pena. Porque
Si bien es cierto, hoy nuestros hijos tenemos una gran relación porque Marut, mi esposa, tenía 2 hijos, yo tengo 3 hijos, y fue un proceso bien complicado para que hoy estemos donde estemos y amándonos como nos amamos y relacionándonos como relacionamos. Pudo haber habido otra pérdida en el camino, pero esa factura que pagan un tercero que no tiene nada que ver en el asunto es increíblemente dolorosa y algo que usted lo va a ver y vivir siempre si tiene un corazón sensible. Si tiene un corazón de piedra y duro, hágalo, porque eso es lo que hicimos nosotros. Endurecimos nuestro corazón. Fuimos con un corazón de piedra y fuimos yo primero, yo segundo, yo tercero. ¿Sí? Y a no ser que su vida corra peligro, usted tiene opciones a que a que esas criaturas, hoy hombres y mujeres con heridas, producto de su decisión, de mi decisión, y no estoy causando culpa, estoy asumiendo responsabilidades, puedan tener una vida diferente. Nuestros hijos son los que pagan la factura de nuestras decisiones. Si usted cree que le hicieron ya de todo, valórelo. Si usted cree que puede cambiar su vida y tener un poco más de amor y de visión hacia sus hijos, hágalo y deje su orgullo y deje su ego por un lado, por un rato. Gracias, Guy. Francisco. Sí, las consecuencias, si alguien que está ahorita pensando en divorciarse cree que es lo más doloroso que le está pasando, déjeme decirle de que si hay hijos, la consecuencia, ese dolor, no se compara a lo que pueda estar viviendo ahorita, ¿sí? Yo creo que este es el tema más delicado, ¿verdad? Porque cuando hay hijos, uno se da cuenta de que impactó la vida de alguien. Impactó la vida de alguien de una manera no positiva. Claro, Dios es bueno y pues yo sé y estoy convencido de que va a poder permitir una restitución en mi vida en cuanto a esa área. Pero el dolor de poder ver a mi hija cada 15 días, ahorita en medio de esta pandemia no la he visto en 3 meses, ese dolor de poder llevarla de vuelta a su casa y regresarme solo, no se compara a lo que yo creía que vivía. Así que lo que dice Guy es súper importante, ¿sí? Si por los hijos uno puede recapacitar, es porque Dios está utilizando eso para poder nosotros enderezar el camino, poder venir y decir, hay algo que puedo hacer mejor, porque a mí algo se me quedó, no me recuerdo quién lo dijo, pero algo se me quedó de alguien y dice, ¿será que hice todo lo posible por mi matrimonio? Yo les puedo decir que yo no hice todo lo posible. Ahora sé que tengo que hacer todo lo que está posible, que si yo hago todo lo que está posible en mí, muy probablemente no llevo a un divorcio. Así que las consecuencias se pagan y eso que yo ya no tengo culpa, pero el dolor, eso siempre está, ¿verdad? Porque es un dolor que tal vez no podemos explicarlo o yo no puedo explicarlo, pero Dios sí me hizo libre de la culpa y lo vamos a hablar, pero del dolor, Él siempre está ahí, constante. Así es, gracias Francisco Guillermo. Usted no se va a querer perder el otro jueves la perspectiva de nuestras esposas y no se va a querer perder la perspectiva de ambos, porque sí vamos a hablar de la culpa, sí vamos a hablar de los míos, los tuyos y los nuestros, sí vamos a ver de esos tiempos compartidos, porque empezamos a hacer vidas compartidas. Miren que se lo están diciendo 2 hombres, hijos de Dios, perdonados, libres de culpa, padres responsables, que en su infinita misericordia Dios nos permitió reconstruir nuestra vida. Pero desde esta perspectiva, los 6, me adelanto, los 6 estamos de acuerdo en algo. En el caso 5, porque en el caso de Francisco es un tanto distinto, pero estamos en la misma perspectiva los 3 matrimonios. No se vale divorciarse. Se vale luchar. Y por favor, no generalice. Hay casos específicos, pero desde esta perspectiva somos felices, pero la factura es muy alta. Y entonces yo quiero terminar con una pregunta que va a ser difícil que la logremos responder completa, y quizás es la pregunta más difícil de responder.
¿Se puede ser feliz después de un divorcio, Vir? Esa te la hice yo hace unos años. Así es, así es, en una conferencia de hombres. Sí, sí, sí. Sí se puede, sí se puede. Pero hay una parte que es interesante. Eh, el camino es complejo. Lo que sucede es que en mi corazón hay algo que es interesante el poder dejarle a usted, querido amigo y amiga que nos está escuchando. Es porque no quiero que usted venga, y se lo digo con todo corazón y con todo respeto, y que utilice lo que yo estoy diciendo para justificar su decisión. Sí se puede ser feliz, pero es un precio muy alto. Pero es un precio muy alto. Hoy nosotros somos felices con mi esposa, tenemos situaciones difíciles, estamos teniendo problemas probablemente un poco parecidos a los que teníamos antes, pero hoy somos diferentes porque tenemos a Dios en nuestro corazón de una manera genuina y estamos resolviendo los problemas. Termino con esto. Creo que la parte de la felicidad que hoy tenemos con mi esposa o del proceso de alcanzar esa felicidad sucedió hace algunos años cuando estábamos en una pequeña intercambio de opiniones. Y yo le dije a mi esposa viéndola a los ojos, hasta aquí llegamos, aquí terminó esto, ya no más. Ni tu punto de vista, ni mi punto de vista. Vamos a vivir nuestra vida desde el punto de vista de Jesús. Y ahí empezó, y ahí empezó, porque teníamos un camino y teníamos una directriz. ¿Que nos hemos tropezado? Sí. ¿Que hemos tenido circunstancias difíciles? Sí. ¿Que hemos tenido momentos inolvidables? Los tenemos y los vamos a seguir teniendo en el nombre de Jesús. Pero la diferencia ha sido que ahora estamos tomados de la mano de Jesús y esa es nuestra principal felicidad. Gracias, Gui. Tu respuesta, Francisco, ¿se puede ser feliz después de un divorcio? Indiscutiblemente sí se puede. Sí se puede, claro, con consecuencias que conllevan dolor, ¿verdad? Solo que ahora tenemos a la persona más poderosa de este mundo para ayudarnos, ¿verdad? Es Dios. Solamente renovando nuestro entendimiento, solamente entregando nuestra vida a Dios, es donde yo encontré la verdadera felicidad, ¿sí? Y cambiando esa perspectiva, entonces me di cuenta que quien tiene que satisfacer mis deseos, que al final de cuentas son los que me llevan por el camino incorrecto, dejando que Él sea el que llene cada uno de esos deseos, empiezo a ser feliz en este nuevo matrimonio. Y quiero retomar lo que dijiste con Mateo 19, en donde, y por eso fue que entendí, ¿verdad? Que somos dos personas diferentes, que nos hacemos uno en Dios. Entonces, es entender de que diferencias van a haber, ¿sí? Problemas van a haber, pero ¿cómo los vamos a afrontar? Esa es la verdadera pregunta. Y otra de las razones por la cual yo digo que sí puedo ser feliz y soy feliz luego de un divorcio es porque entendí el verdadero pecado del divorcio. Y en Mateo 19 Jesús le explica que es el adulterio, ¿verdad? Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, acepto una realidad y digo, mi problema es el adulterio. Cuando Dios, y yo le pido perdón por eso, Dios me perdona. Entonces encuentro una felicidad en donde camino como perdonada en este mundo. Cintia Pellecer dice, yo pasé por esas etapas de dolor en un divorcio y es increíble lo cierto que es todo lo que ustedes dicen. Uno no busca ayuda, o bien busca ayuda que parece buena, pero no la es. Este proceso sacó a luz muchas heridas pasadas que debían ser sanadas. ¿Se puede ser feliz? Le voy a dar mi respuesta y mi perspectiva, que se la aprendí, la hablábamos fuera de micrófonos con Guillermo y con Francisco. Muchas veces es necesario amputar un brazo para salvar. Hay una infección en un brazo, tienen que amputarlo, un accidente, tienen que amputarlo para salvar la vida. ¿Se queda con vida esa persona? Sí, se queda con vida. ¿Puede ser feliz? Puede ser feliz. ¿Está completo? No, no está completo. Piénselo, recapacite, busque al Señor. Sí se puede ser feliz, pero si está a tiempo, hágame un favor,
Pare, haga una pausa, busque ayuda en el lugar correcto. Aquí está el ministerio Celebremos la Vida que le va a presentar a un Jesús que está dispuesto, porque él lo dijo, el problema es la dureza del corazón. Pero él tiene la capacidad de sustituir ese corazón de carne, pues ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y lo mejor, él puede sanarlo y quiere sanarlo. Yo quiero terminar dándole la oportunidad a Guillermo y a Francisco que dejen un mensaje final, aunque nos vamos a ver en 15 días para hablar de la culpa, hablar de los míos, los tuyos y los nuestros, y hablar de todo eso que conlleva el doloroso proceso del divorcio. Guillermo. Pues gracias, Ale. Yo quisiera dejar algo en el ambiente y en el corazón de nuestros amigos, y es que vale la pena hacer la lucha y todo lo que usted no quiere hacer. He tenido siempre una frase que lo que menos quiero hacer es lo que más va a trascender. Y yo le pido a usted que busque ayuda para su matrimonio, pero busque la ayuda para usted, no para su cónyuge. Busque la ayuda para usted, porque si usted está buscando la ayuda para su cónyuge, creo que no ha visto el problema y sigue en negación. Algo tiene usted que está causando también un problema en esa relación, y vale la pena, realmente vale la pena. Sigo pensando que un país se levanta desde el matrimonio. El matrimonio, como la familia es la base de la sociedad, el matrimonio es la base de la familia. Y lo que necesitamos en Guatemala son matrimonios verdaderamente genuinos, que amen a Dios y que estén dispuestos a vivir una vida en Él, aún así no estén de acuerdo en muchas circunstancias. Francisco. Yo quiero dejarle la pregunta, ¿está haciendo todo lo posible porque su matrimonio funcione? Todo lo que está a su alcance, porque el no hacerlo, lo que está haciendo es atentando contra el plan perfecto de Dios para el matrimonio, ¿sí? El plan de Dios no es el divorcio. Como conocemos a un Dios de misericordia y que nos rescata en cualquier momento, lo hemos empezado a ver normal, pero no es normal, ¿sí? Así que no importa en qué etapa esté de dolor de su vida, Dios está dispuesto a rescatarlo, a rescatarla, y está dispuesto a rescatar su matrimonio. Así que luche todo lo que sea necesario. Gracias, amigos, y yo quiero dejarles con este pensamiento. No pedí autorización para decir los nombres de las personas, por eso no lo voy a decir. Pero fui testigo hace algunos años, hace pocos años, de una pareja que venía de contextos de familias divorciadas. Ellos era la primera vez que se iban a casar. Pero estos amigos nos demostraron con María José de que sí se puede hacer las cosas bien. Primero recibieron prematrimoniales antes de hacerse novios. Imagínense la conciencia que eso despertó. Jóvenes solteros, despiértense a la conciencia de lo que realmente es el matrimonio. El matrimonio es lo más lindo que Dios pudo haber inventado para que nosotros vivamos la plenitud de nuestra vida. Por eso es que el enemigo lo quiere destruir. Ellos recibieron este prematrimonial, luego sí toman la decisión de hacerse novios, luego toman la decisión de casarse y fue impresionante esa boda. El Señor estuvo ahí. Sé que el Señor está con ellos. Por eso les digo, el tema del matrimonio no hay que tomárselo a la ligera. Sí hay que tomar las decisiones, porque no esperen a ser perfectos. Nunca se va a ser perfecto para tomar la decisión de casarse, pero es lo más bonito que se puede hacer. Yo quiero dejarlos con esto. ¿Se puede ser feliz? Sí. Es como el aguijón de Pablo, ¿verdad? Ahí está, para que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó, para que hoy nosotros podamos reciclar ese dolor y llevarle esperanza, Termino con este testimonio. Ayer me llaman mis hijas grandes. Yo sé que a Guille le va a gustar esto y también Francisco porque me conoce. Ayer me llamaron mis hijas grandes. Usted sabe que porque no pueden circular las placas, ¿verdad? Entonces me dicen, papi, mira, ¿me puedes prestar tu carro? Fíjate que tenemos que hacer un mandado. Y entonces yo les dije, bueno, sí, con mucho gusto, claro que sí. Miren, me sorprendió. Ella no sabe que lo voy a decir porque no lo hizo para eso. Pero María José ayer, después de la clausura de Sincronizados, Francisco, fue a agarrar una aspiradora, les aspiró el carro. A las 6 de la mañana se fue a llenar el tanque de gasolina para que cuando mis hijas vinieran pudieran llevarse ese carro. Sí se puede ser feliz, pero se requiere de un proceso. Por favor, no se pierda el próximo programa de Compartiendo la Vida el próximo jueves y sobre todo, no se pierda
el cierre de la serie en 15 días, donde vamos a estar las 6 parejas, hablándole del amor que Dios puede hacer. Porque ahora nosotros, ¿sabe a qué nos dedicamos? A que la gente no se divorcie. A eso nos dedicamos. Somos apasionados también por los matrimonios. Así que los bendecimos. Gracias por habernos aguantado 5 minutos más. Por favor, trasládese a la página de Facebook de 300 Salvajes de Corazón, porque ya empezó la alabanza. Bendiciones, Guillermo. Bendiciones, Francisco. Y nos vemos el martes en Celebremos la Vida Online a las 6 de la tarde para la tercera lección de este proceso de sanidad del corazón. Bendiciones a todos. Dios les bendiga.